computadora. Bueno, ¿me escuchan todos? ¿No hay nadie en la sala? No. Bueno, según la indicación de Martín, hoy tienen que ver penalidades y sanciones, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea que ya vieron prerrogativas estatales. ¿Alguno recuerda qué son esas prerrogativas estatales? Lo bueno de intervenir cuando está una docente invitada es que como después esa docente no va a volver, no pasa nada. Entonces se puede decir cosas que no tienen que ver con esta materia y demás. Bueno, las prerrogativas estatales, ¿se acuerdan que en la primera clase que vieron con Martín, él les explicó que era un contrato administrativo? Parece reiterativo, pero a veces incluso en dictámenes de abogados ya recibidos tenemos que volver a lo que es el concepto de contrato administrativo. La Corte había dijo en cámaras y en sin plaza y en muchos más, que el contrato administrativo, ¿se acuerdan? Que es el que se celebra, dice, en ejercicio de prerrogativas. No escucho. No, me están hablando amigo. Bueno. Exorbitantes del derecho privado, dijo la Corte en aquel momento. Hola, profe. ¿Sí? Las cláusulas implícitas y explícitas son. No tiene que ver con la cuestión de, bueno, sí, digamos, están expresas y también están implícitas, pero lo importante de ese tipo de, al margen de la forma en que aparezcan, es su naturaleza. Dijo la Corte en aquel momento, con una mirada quizás un poco privatista del derecho, bueno, son las facultades exorbitantes del derecho privado, es decir, que salen de la órbita del derecho privado, o sea, situando al derecho, el centro del derecho, el derecho privado. Pero si uno tiene una mirada un poco más amplia del derecho, podemos decir que son facultades propias del régimen administrativo, ¿sí? Son facultades que, si uno las aplicara en un contrato privado, posiblemente sean antijurídicas, ¿sí? En el contrato de locación que yo tengo con la dueña de este departamento, la dueña no puede hacer lo que quizás sí puede hacer el Estado en el marco de un contrato administrativo. ¿Y por qué el Estado sí puede, por ejemplo, modificar unilateralmente el contrato y no la dueña de este departamento? Por el bien público, el fin público, el interés Exactamente, común. por la finalidad pública que persigue, ¿sí? Entonces, esas son las prerrogativas del Estado, que por supuesto tienen un límite, no es que el Estado pueda hacer lo que le parezca, y encuentran su límite en los derechos del contratista y también en principios propios del derecho, como es la razonabilidad, un derecho constitucional que tenemos reconocido, que se deriva del artículo 28 y que también aparece en el régimen específico de las contrataciones. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver una de esas potestades, que es la potestad sancionatoria. ¿Sí? La potestad sancionatoria. ¿Y a qué se refiere esta potestad? Bueno, es una atribución otorgada a la administración, que por ejemplo no tiene un privado en el marco de un contrato regido por el derecho civil y comercial, el derecho privado. Qué calor, estoy muriendo de calor. Es la atribución que tiene la administración derivada de una norma de aplicar, o sea, de aplicar ciertas penalidades a los fines de asegurar el cumplimiento de las obligaciones precontractuales del particular y contractuales. Es decir, ¿cuál es la finalidad? ¿Por qué aparece esta potestad sancionatoria? Porque que siempre está derivada de una ley. ¿Por qué? Porque la administración tiene que asegurarse el cumplimiento de las obligaciones, tiene que asegurarse el cumplimiento del contrato. Se tiene como base siempre una necesidad pública. Por ejemplo, la obra que llevó adelante en la sede de la Facu, donde estudiamos nosotros, esa, digamos, que llevó adelante
la universidad, para la apertura de aulas nuevas, bueno, tenía una finalidad pública. La función de ese contrato es justamente que esté en las aulas y que se puedan ampliar las clases presenciales. Bueno, esa finalidad hay que asegurarla de alguna manera. Una forma es la posibilidad de aplicar sanciones o penalidades para entonces asegurarse el cumplimiento de obligaciones precontractuales o contractuales por parte del particular, del contratista, o podría ser el oferente, en caso de obligaciones precontractuales. ¿Sí? Ahora entonces voy a decir algunos aspectos generales de esta potestad sancionatoria para ir luego específicamente al régimen de penalidades y sanciones que tenemos regulado en el Decreto Delegado 1023 y su normativa reglamentaria. Por empezar, algo que lo acabo de mencionar, importante. Hay un principio que en este tema toma especial relevancia. ¿Cuál les parece que es? Aquellos que les gusta el derecho penal, lo van a saber enseguida. Estamos hablando de la aplicación de penalidades y sanciones, de la potestad sancionatoria. ¿Qué principio del derecho aparece de forma evidente? Lo acabo de decir en la definición. ¿Cómo? El principio de defensa, principio podría Sí, ser. pero es verdad, también aparece como una garantía, lo vamos a ver, pero antes que nada, lo dije yo en la definición, que es un principio también del derecho administrativo, no es un principio de derecho, pero No, digamos, juridicidad, claro. exactamente, principio de juridicidad, es decir, estas penalidades, sanciones, tienen que estar previamente reguladas en algún lugar. ¿Sí? Es una atribución que le otorga la ley a la administración. En este caso va a ser el decreto delegado 1023, en el artículo 29. Aparecen entonces clasificadas, no define la conducta pasible de ser aplicada, de ser penalizada o sancionada, pero sí dice que la administración va a poder aplicar penalidades y sanciones y describe cuáles son. Este principio de legalidad lleva implícito varias cuestiones. Por ejemplo, que haya razonabilidad, que haya proporcionalidad entre la conducta que va a ser pasible de ser penalizada y sancionada y la consecuencia en sí. Hubo una época, por ejemplo, donde en la regulación de esta potestad sancionatoria no existía, bueno, esto lo voy a decir después porque lo voy a aclarar después. Solo ahora quedémonos con este tema de la cuestión de la proporcionalidad derivado del principio de legalidad. Es decir, si el contratista, por ejemplo, en la obra que acabo de mencionar, o bueno, en cualquier otro contrato que se imaginen, solo no cumple una parte muy chiquita del contrato, muy chiquita, por supuesto que en la penalidad que le corresponde no podría ser nunca dejar rescindir todo el contrato, ¿sí? Porque hay una parte realizada, ¿sí? Porque eso no sería entonces razonable en función de cuál fue la infracción en concreto. Con lo cual, acá el principio de razonabilidad que deriva del principio de legalidad aparece también de forma muy patente. Ahí van a ver en el campus un texto de Dubinsky, que está interesante, que además tiene una mirada crítica de cómo están reguladas hoy las sanciones y las penalidades en el régimen de 2023. Él habla de algo interesante, que es que al margen de que estas penalidades y sanciones estén previamente receptadas en la normativa, los pliegos deberían repetir esta cuestión, de forma tal de anticipar a los interesados de que existe este régimen, aunque cuando presentan la oferta se entiende que hay una ficción ahí, ¿no? Digamos, de que si el oferente presenta la oferta, acepta las condiciones. Pero dice Dubinsky, bueno, los pliegos deberían igual tener estas cláusulas, porque es una forma de anticiparnos y de aclarar. ¿Por qué? Porque no debería ser este régimen
un mecanismo para recaudar algún tipo de recurso. No, la finalidad del régimen es justamente hacer que los particulares cumplan con sus obligaciones precontractuales y contractuales, de forma tal que todas las medidas que yo aplique para que cumplan con lo que tienen que cumplir va a, digamos, ser beneficiosa en este sentido. Lo cierto es que jurídicamente, esto es una recomendación y una buena práctica, pero jurídicamente lo cierto es que si alguna de esas penalidades, salvo una que tienen que estar reguladas en el pliego sí o sí, pero el resto, las que no tienen que estar per se reguladas en el pliego, si no estuviesen en el pliego, aún así la administración las puede aplicar, porque están reguladas en el 1023, en el régimen jurídico del procedimiento de selección y del contrato. ¿Sí? Con lo cual, lo que nos dice Dubinsky es una recomendación, una buena práctica, pero hay que diferenciar jurídicamente lo que es, digamos, hay que diferenciar jurídicamente cuál es el requisito de validez. El requisito de validez es que deriven de una norma, ¿sí? Ahora, si fuese una penalidad que no está en el 1023, sería problemático, porque estaríamos afectando el principio de legalidad. Ahora, si está regulada en 2023 y en el reglamento, pero no aparece en el pliego, excepto el caso de la multa donde sí la reglamentación me pide que esté regulado el tipo sancionatorio en el pliego, en el resto de los casos la administración puede aplicar igual la penalidad porque no es un requisito de validez de esa penalidad, ¿sí? Ya deriva del régimen y el régimen jurídico forma parte de las condiciones que acepta el contratista al momento de presentar su oferta. ¿Sí? ¿Quedó claro? Voy muy rápido, me avisan, ¿eh? Con lo cual, acá digamos en resumen, para hablar de los aspectos generales. Sí. No, me quedé pensando, entonces, o sea, los contratistas, o sea, no pueden desconocer lo lógico, es que lean la normativa Sí. antes, digamos, de entrar en una licitación o Sí. oferentes, Sí, digamos. exactamente, porque la presentación de la oferta implica la aceptación de las condiciones. ¿Recuerdan el caso de Ulcamara? Creo que sí. No, que al principio de la materia, que era que la empresa desconocía un índice de ajuste, que en ese caso era previo, si mal no recuerdo, a la ley de convertibilidad, porque después esa cláusula de indexación no es viable, pero no fue viable, pero en ese momento, en definitiva, la empresa cuestionaba una condición que estaba en el pliego, en la etapa ya de ejecución. Entonces lo que le dice la Corte es, no recuerdo si fue Fight, o la mayoría creo que Fight, no, Fight fue. Fight le dice, no, pero usted presentó la oferta y usted, presentando la oferta, aceptó, manifestó su consentimiento, aceptó las condiciones. En su caso, debió haber hecho una reserva con respecto a ese índice que usted no estaba de acuerdo. Bueno, acá digamos lo mismo. Cuando uno presenta la oferta, está de acuerdo con todo el régimen, ¿sí? Y repito entonces, salvo en ese caso de la multa especial en servicios, que la propia normativa exige que la administración lo agregue en los pliegos, la tipifique, en el resto de los casos, aunque no esté en el pliego, igual lo puede aplicar. No obstante, Dubinsky nos recomienda, para tener una buena práctica y para cumplir realmente con el objetivo de esta potestad, avisarles de antemano en el pliego que estas penalidades están y que ante el incumplimiento ante la conducta, cualquier conducta que encuadre en ese tipo de tipificación, la administración va a aplicar las penalidades que corresponden. ¿Sí? Como anticiparnos. ¿Bien? Bueno, seguimos. ¿Qué pasa con los contratos interadministrativos? ¿Qué les parece? ¿Qué son los contratos interadministrativos? Los que se celebran entre dos estatales, por ejemplo, municipio y, no sé, y provincia o las universidades. Muy bien. Entre dos entidades estatales. Puede ser una empresa estatal, una sociedad con acciones mayoritarias por parte del Estado, puede ser una entidad descentralizada, una entidad centralizada, ¿sí? En definitiva, son dos personas jurídicas estatales, dice el 1023. Ahora bien, ¿qué pasa?
las dos entidades de carácter estatal buscan el bien común, ¿sí? Como las dos buscan el bien común, no existe en ese contrato la posibilidad de que la administración, o sea, de la entidad que llama de alguna manera a contratar, no tiene estas prerrogativas frente a otra entidad estatal, porque se relativizan los sujetos. Ambos buscan el bien común. No es lo mismo que la situación entre el Estado y un particular, ¿sí? Es decir, en contratos interadministrativos no existe estas prerrogativas estatales, con lo cual, por ejemplo, si el Ministerio de Justicia contratara al Ministerio de Seguridad para la policía adicional y hubiese un incumplimiento, no pueden aplicar este tipo de penalidades al Ministerio de Seguridad. En su caso habrá otras alternativas. Se llevarán negociaciones directas, si hay una cuestión de suma de dinero se aplicará el régimen de controversias en materia de suma de dinero entre entidades del Estado. Bueno, hay otras salidas, pero no se van a aplicar estas penalidades. ¿Sí? Otro tema importante que tiene que ver también con esto de respetar la naturaleza de la potestad sancionatoria es que, y esto sí está regulado en el régimen, no como la recomendación que dijo Dubinsky, que es interesante, pero es en definitiva una opinión, el reglamento, la reglamentación a nivel nacional, el Ejecutivo, nos exige intimar al contratista, poner en mora. ¿Sí? Esto significa que, por ejemplo, si fuese una compra de notebooks, una compra de escritorios, una compra de pizarrones, la empresa entrega los bienes, y los bienes no están presentados de conformidad, porque la calidad no es tal, porque las computadoras están obsoletas, porque lo que fuere, en rigor no se debe proceder directamente a la aplicación de la penalidad. ¿Por qué? Porque la finalidad en realidad es que cumplan con el contrato, con lo cual primero debo intimar para que esa empresa entregue los bienes de conformidad o preste el servicio de conformidad. Entonces, lo intimo, le pongo un plazo, y si no lo hace en ese plazo, bueno, ahí sí, puesto en mora y aún así no cumpliéndolo, bueno, ya la administración evidentemente hay contundencia con respecto a la conducta de este proveedor. ¿Sí? Y otro tema importante, como todo accionar administrativo, pero más cuando se trata de el ejercicio de la actividad penal administrativa de la administración, es que siempre tiene que haber un control judicial suficiente. Es decir, todo lo que haga la administración en este marco, obviamente, va a tener la posibilidad del particular de presentar recursos contra los actos que apliquen sanciones o penalidades. Es decir, se activa todo el régimen recursivo. ¿Por qué régimen se van a regir, vaya redundancia, estos recursos? ¿Se acuerdan? Perdón, Bueno, ¿cuál fue la pregunta? claro, ¿qué normas van a regular los recursos contra los actos que apliquen penalidades y sanciones? La 19.549. Claro, muy bien. Y su régimen y su reglamento, ¿sí? Por el régimen, digamos, general del derecho administrativo se va a regir todo el régimen recursivo de los actos administrativos. Y una vez agotada la vía, por supuesto que el particular va a poder acceder a poder interponer la acción contenciosa. E incluso, si hubiese una grave afectación de derechos constitucionales, podría directamente interponer ¿qué? Un amparo, ¿sí? O sea, sin agotar la vía administrativa. Pero digamos, en definitiva, tiene que haber siempre por un remedio, por otro remedio procesal, siempre va a haber control judicial suficiente. Esto es importante, por ejemplo, ha habido pliegos que han sido sometidos a la ONC, donde había cláusulas que decían, bueno, que si los que participaban de ese procedimiento de selección renunciaban a cualquier tipo de reclamo derivado del contrato, por supuesto que esa cláusula es antijurídica, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por supuesto que siempre está garantizada el control suficiente de los actos, por ejemplo, que se pudieran emitir en función de esta potestad.
que lleva, digamos, implícito algo que dijeron al comienzo de la clase, la garantía de defensa, ¿sí? Y con esto, un tema también importante que olvidé decir, y ya lo habían mencionado con el tema de la defensa, es que se tiene que respetar el debido proceso objetivo, ¿sí? Es decir, dar la oportunidad de que el particular pueda ser oído, probar lo que tenga que probar, y lo va a hacer mediante este régimen recursivo. E incluso pueden disponerse otras medidas de audiencia previa al dictado del acto administrativo, y si no, en su caso, directamente con la presentación del recurso. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver entonces, son 19, 17, todavía, todo clarísimo, buenísimo, gracias. Vamos a ver entonces, ya vemos los aspectos generales. Estos aspectos generales los vamos a ver entonces en cualquier régimen, o se esperan que estén estos aspectos generales, en cualquier régimen de penalidades y sanciones. Porque como ustedes saben, solo estamos viendo el régimen a nivel nacional del Ejecutivo. Si ustedes los contrataran para una consultoría, para modificar el régimen de penalidades y sanciones de la provincia de Córdoba, de la provincia de San Luis, lo que fuere, o de un municipio, bueno, podrían, por ejemplo, tener en cuenta estas pautas que deberían cumplirse porque en definitiva se trata de normas constitucionales, ¿sí? Aplicadas al derecho administrativo y especialmente a la actividad penal administrativa de administración. ¿Sí? Pero ahora vamos a ver concretamente el régimen, como les digo, de penalidades y sanciones del 1023. ¿Sí? He mencionado mucho el título penalidades y sanciones, penalidades y sanciones. Si uno escucha esos términos y no sabe, no está en el tema, puede decir, bueno, me estoy quedando sin tiempo, dice acá, me quedan 10 minutos, se va a cortar y luego voy a poder conectarme en 10 minutos, ¿sí? Recuerden. Bueno, como les decía, yo digo régimen de penalidades y sanciones. Si me escucha alguien que no está en tema, por ejemplo, un alumno de otra clase, no ustedes que ya son casi expertos en contratos administrativos, dirán, bueno, pero está refiriéndose a lo mismo, está diciendo dos sinónimos, porque en definitiva son penas, ¿no? Pena, sanción, ¿sí? Es prácticamente lo mismo, en sentido, si uno incluso lo busca en el diccionario, posiblemente tenga el mismo significado. Sin embargo, en este régimen en particular, son distintos. Tienen un régimen jurídico distinto. Una cosa es una penalidad y otra cosa es una sanción. Lo cierto es que todavía se encuentran textos de doctrina, no van a encontrar obviamente ningún dictamen de la ONC, por supuesto que no, porque es el órgano rector, pero sí textos de doctrina. He visto muchos actos administrativos de temas en contratos donde siguen hablando de penalidades y sanciones como si fuese lo mismo, y la verdad que no. ¿Sí? Jurídicamente tienen dos regímenes distintos. La penalidad es la consecuencia directa de los incumplimientos que surjan en la etapa precontractual o contractual de cualquier contrato. Es un incumplimiento directo. Sus efectos se ciñen al contrato en sí. Es decir, Ministerio, por ejemplo, de Seguridad, hace una convocatoria para la contratación del seguro de ART. Bueno, pasa algo en el marco de ese contrato, el Ministerio de Seguridad va a penalizar a la empresa que brinda estos seguros, y los efectos de esa penalidad solo se van a ceñir a ese contrato de seguro de ART. ¿Sí? Estas penalidades son aplicadas por las jurisdicciones y entidades contratantes. Como acabo de decir, por ejemplo, si el Ministerio de Seguridad lleva adelante ese procedimiento, es el Ministerio de Seguridad el que lo va a aplicar. Va a aplicar la penalidad.
Están reguladas en el artículo 29, como les comenté, del 1023, también las sanciones, pero están las dos diferenciadas, pero están en el mismo artículo. Y son 3 las penalidades que están reguladas. Una es la pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta o de cumplimiento del contrato. Que es el 3%, ¿no? Es 3,5. en caso de la garantía de, ahora lo vamos a explicar, pero de mantenimiento de la oferta son el 5%, y en el caso del, si mal no recuerdo, por ahí se me confunde a veces con el Poder Judicial, y el cumplimiento de contrato del 10% del monto del contrato. Pero al margen de los porcentajes, que esto puede variar, lo importante es que sepan que el 1023 regula, sí. ¿Y eso de dónde surge? Porque de la norma no surge Sí, el 29, porcentaje. claro, por eso, en el 1023, el artículo 29 tiene regulados los tipos de penalidades que hay. La conducta pasible y después cuál es la garantía de mantenimiento y cuál es la garantía de cumplimiento de contrato, lo van a encontrar en la reglamentación, ¿sí? En la reglamentación, el artículo 102, vamos a ver las clases de penalidades. Ahí están regulados los tipos, cuál es la conducta pasible de ser penalizada. Y las garantías, si quieren saber ahora. Y las garantías están a partir del artículo del 78 al 81, del 1030, del 2016, ¿sí? Les decía, principal, a ver, sí, 5% de mantenimiento, sigue siendo 5%. Pero yo trabajé muchos años en el Ejecutivo, trabajé 5 años en la ONC, y ahora trabajo en el Consejo de la Magistratura, en el Servicio Jurídico, y ahí, bueno, veo expedientes de contratación. Pero en su momento trabajé en el órgano rector, donde ahí no contrata la ONC, bueno, ahora sí hace los acuerdos marcos, pero sino que interviene en, bueno, es el órgano rector, fijando criterios, resolviendo un montón de cosas. Bueno, entonces les decía, artículo 102, entonces están reguladas entonces cuál es la conducta pasible de ser penalizada con esta penalidad, que es la ejecución de la garantía de mantenimiento de oferta o la ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato. Entonces, una aclaración, ya que trajimos el tema de las garantías. Cuando los oferentes presentan la oferta, tienen que integrar una garantía de mantenimiento. ¿Por qué? Porque la administración tiene que asegurarse que durante el plazo que está evaluando las ofertas va a seguir manteniendo, va a tener vigente esa oferta. Imagínense que, más con un contexto inflacionario como el que tenemos hoy, si hace un acto de apertura de un procedimiento, abre las ofertas y al día siguiente se caen todas, bueno, no sería viable ningún procedimiento de selección del contratista, ¿sí? Entonces, están obligados, en la mayoría de los casos, hay excepciones, a presentar una garantía, a integrar una garantía de mantenimiento de la oferta, que es el 5% de su oferta, el monto. Entonces, en el pliego va a haber un plazo por el cual ese oferente tiene que mantener su oferta, con la posibilidad de bajarse en los términos que establece la normativa. Ese plazo se va a ir prorrogando automáticamente. Si el oferente se bajara en forma extemporánea, es decir, no cumpliendo con los plazos que establece la norma, por ejemplo, vos lo tenés que decir que te bajás, bueno, no es la idea explicar todo el régimen de mantenimiento de la oferta porque es un lío, pero sí que sepan que hay, digamos, obligaciones que cumplir en la etapa precontractual, que es mantener, por ejemplo, durante el plazo que establece el pliego, la oferta. Si uno se bajara antes, dice, no, yo me bajo porque no quiero seguir más acá, porque no me conviene, y esa oferta tiene un plazo de vigencia, por ejemplo, de 80 días, y el tipo al día 60 dice, no, yo me bajo hoy porque no tengo más ganas de seguir, ese oferente va a ser penalizado, salvo que hubiese una causa de fuerza mayor o caso fortuito que nos diga, bueno, no puedo cumplir porque, no sé,
hubo una tormenta que hizo que se cayera el techo de la fábrica, bueno, no sé. Pero si no hubiese ningún eximente de responsabilidad, ese oferente va a ser pasible de ser penalizado. ¿Cómo? Ejecutándole la garantía de mantenimiento de oferta, que es el 5% de su oferta. ¿Sí? Bueno, y la de cumplimiento del contrato sería, en el caso, acá lo van a ver, artículo 102, inciso A, entonces está la conducta pasible de ser, digamos, penalizada con la ejecución de la garantía de mantenimiento de la oferta. El inciso B del 102, la conducta pasible de ser penalizada con la pérdida de la garantía en cumplimiento del contrato. Una vez que una empresa es adjudicada, se termina el procedimiento de selección, dice la administración, bueno, ganó esta empresa, ¿le vamos a adjudicar el contrato a esta empresa o a estas empresas? Pueden ser varias, diferentes cosas, ¿no? Les notifica la orden de compra, ya hay contrato administrativo. Cuando hay contrato administrativo tienen un plazo para integrar la garantía de cumplimiento del contrato, que es un 10% del monto del contrato. Si hubiese entonces, si la administración verifica que se encuentran, que ocurrió algunas de las conductas que figuran en el inciso B del artículo 102, le va a aplicar una penalidad de ejecución de la garantía de cumplimiento del contrato. Es mayor, del 10% del monto del contrato. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Por ejemplo, si existe expresamente, si no cumple, si lo entrega mal, bueno, diferentes conductas que implican el incumplimiento del contrato. Profesora, perdón, Sí. usted había indicado que hay 3 tipos de penalidades. Sí, me quedé porque, claro, me preguntaron la garantía y ahí Los 3 tipos de penalidades son la pérdida de la garantía de mantenimiento y ahí empecé a desarrollar pero si quieren primero marcar las 3, artículo 29. Sí. Pérdida de la garantía